Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. ¿Tienen calorcito? Sí, ¿verdad? No, yo tengo más que ustedes. El Señor es bueno, Él es bondadoso y vemos cuánto amor tiene por cada uno de nosotros, que Él nos ha llamado al servicio, ¿verdad? Este hermoso llamado que Él nos ha hecho, donde sabemos que es un privilegio, pero que también es una gran responsabilidad. Gracias a todos los que nos visitan de afuera, los que forman parte de esta iglesia, gracias por venir, por asistir a esta invitación que se les ha hecho. Han preferido la mejor parte. Así que vamos a sentarnos una vez más a los pies del Maestro y a seguir recibiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oigo al pastor Toño y digo, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es bueno compartirlas porque alimentan nuestra fe. Podemos aprender de experiencias de otros hombres y mujeres de Dios, de lo que ellos han vivido, pero lo que vemos más que nada es la gracia, la misericordia y la gloria de Dios en la vida de cada uno de los servidores. Así que vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque vemos tu cuidado. Señor, habiendo tantas personas, Padre, tú pusiste tus ojos en cada uno de los que estamos aquí para servirte, Señor. Sabiendo, Señor, que somos indignos, que nosotros no podemos solos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tanto de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor, necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, Padre. Y hoy pongo mi vida en tus manos una vez más, pidiéndote, Señor, que seas tú el que hable, que por favor, Padre, pongas en mí ese temor de Dios para poder exponer tu palabra y que en todo tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi tema se llama De buen testimonio. Ese es el título, De buen testimonio. Y le digo a mi esposo, bueno, ya diste una gran introducción al tema que iba a dar el día de ayer. Él tocaba algunos puntos en cuanto a la importancia del testimonio. Hoy también él hablaba también del carácter, ¿verdad?, del cristiano. Y el carácter y el testimonio van de la mano. ¿Se han puesto a pensar o alguno de ustedes se han preguntado qué testimonio tiene la gente de mí? ¿Sí te has puesto a pensar, si te has dado ese tiempo? O quizá dices, a mí la verdad no me interesa. No me interesa lo que opine la gente de mí, no me interesa lo que piensan de mí como servidora, como padre, como madre. La verdad no me interesa. Pero ¿saben una cosa? A los hijos de Dios, a las hijas de Dios, realmente nos debe de interesar lo que otras personas piensan de nosotros. Y más cuando estamos sirviendo, y más cuando estás en un lugar de liderazgo o cuando estás pastoreando una obra a los varones. Y también yo sé que aquí hay mujeres que están pastoreando, la pastora Leslie. Y todas estas personas que Dios nos ha hecho el llamado, es importante y nos debe de interesar mucho tener un buen testimonio. Y ese buen testimonio tenerlo dentro y fuera de la iglesia. Esto es realmente de vital importancia. Esto es fundamental para el crecimiento y la edificación de la iglesia de Cristo. Pero también esto es fundamental aún para el crecimiento y la edificación de tu familia y en tu casa. Todo empieza dentro del hogar. Todo empieza dentro de nuestra casa. Antes de ser un predicador, antes de ser maestra de niños, antes de ser un diácono, antes de ser un pastor, muchos de los que están aquí son padres, somos madres. A ver, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. ¿Y cuántas mamás hay aquí? Muchísimas. Todos los demás, quizá el Señor todavía no les ha dado la bendición de tener hijos. O a lo mejor son muy jóvenes y todavía no se han casado. Pero saben, si tú no tienes hijos, tienes responsabilidad con tus padres. Tienes responsabilidad con tus hermanos y con la gente que está en tu casa. Así que es de vital importancia tener realmente un buen testimonio.
Es importante que todos aquellos que han sido llamados al servicio sepan cómo comportarse y que tengan una guía clara sobre cómo se debe de comportar o cómo se debe de llevar la vida en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el matrimonio, con tus amigos. ¿Cuál es la forma correcta de hablar, la forma correcta de vestirse, de convivir, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos doblos tenemos aquí? Levanten la mano. Ok, sí saben qué es doblos, ¿verdad? Es el siervo, el del más bajo nivel. Bueno, esos somos nosotros. Bueno, pues como doblos, todos los que estamos aquí, sabemos que la palabra de Dios debe de ser la regla y la norma para todo lo que debemos de hacer. Amén. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo hoy y estos días no es algo que a nosotros se nos imaginó, se nos ocurrió, sino es lo que la palabra de Dios dice. Así que de esta manera, la forma en que nosotros pensamos y la manera en cómo actuamos debe de estar regida, dirigida y guiada por la palabra de Dios, por la Biblia. Y en el ministerio dentro de nuestras iglesias impacta de igual manera en la forma en que nosotros enseñamos a otros y les servimos. Entonces vamos a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 6, versículo 3. Dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La palabra testimonio viene de la palabra martireo, que significa testificar, ser testigo. Y el sentido que tiene es recibir testimonio de aprobación, ser considerado favorablemente por autenticación de primera mano. Un testimonio es un relato o una declaración realizada por un testigo, un superviviente o una persona en cuyo criterio se confía. La palabra testimonio puede entenderse como el relato de un testigo. ¿Qué quiere decir esto cuando dice recibir testimonio de aprobación de primera mano? Quiere decir que el buen testimonio no lo vamos a dar nosotros mismos. Yo no puedo pararme y querer dar un buen testimonio de mí. El buen testimonio, quien lo tiene que dar de primera mano son las personas que están cerca de nosotros. Por ejemplo, ahora que van a hacer el llamado a los diáconos y a los ancianos, yo creo que sería interesante y importante hablar con las esposas y preguntarles: ¿y cuál es el testimonio de tu esposo en la iglesia? Porque a lo mejor dentro de la iglesia hay un testimonio excelente, podría decirse, e impecable, pero en casa es todo lo contrario. O a lo mejor sería interesante llamar a los hijos, si ya están en una edad donde ellos pueden opinar, y a lo mejor el hijo te va a dar también un testimonio. ¿Y qué clase de testimonio darían de nosotros? Porque ese es buscar un testimonio de primera mano. Por ejemplo, aquí cuando vamos a buscar para los que trabajan con los jóvenes, siempre nos acercamos a algunos hermanos y yo les digo: oye, ¿y qué opinas de tal matrimonio que queremos hacer el llamado para que sirva con los jóvenes? Y muchas veces ellos dicen: adelante, es un hombre y es una mujer de Dios, tienen una buena conducta, son respetuosos, son responsables, adelante. Pero a veces nos dicen: no, ten cuidado, no, hermana Pau, no sabe ni en la que se va a meter. Porque nosotros que los conocemos de primera mano nos damos cuenta que esa persona es chismosa, es murmuradora, da falso testimonio. Entonces, ¿sabe qué? Mejor oren más y que el Señor busque a otras personas más. Entonces, por eso es importante cuando nosotros buscamos un testimonio, buscarlo de primera mano y también con personas confiables, porque así como existe el testimonio verdadero, también hay un falso testimonio. También hay quienes hacen falso testimonio de personas
que realmente aman a Dios, temen a Dios y que tienen una conducta con la cual se puede llamar al servicio, pero si a alguien le cae mal, empieza esa persona a hablar mal y a dar un falso testimonio. Por eso también debemos de buscar testigos fieles. Un hombre, una mujer que va a dar testimonio de otro, que sean realmente hombres y mujeres que tengan temor de Dios. Entonces, estos versículos que estamos leyendo, lo que nos están diciendo es que todo hombre y toda mujer que quiera servir al Señor, ¿qué debe de tener? Un buen testimonio. Es decir, que no tenga nada escandaloso. El pastor hablaba, ¿verdad? Qué tremendo que dentro de las iglesias, hay muchas iglesias donde se han dado escándalos muy fuertes. Hay iglesias que a lo mejor son muy grandes, son muy famosas, pero que dentro de las iglesias se han dado escándalos, lo que decía el pastor, donde sabemos que el pastor es un pastor que andaba en adulterio, que andaba metido en la fornicación y que tiene ministrando a homosexuales. No gente afeminada, sino homosexuales que entre ellos se casaron. Esta es una noticia que se dio dentro del movimiento cristiano de una iglesia muy famosa, donde muchos dicen, ay, wow, yo quisiera estar en esa iglesia porque es la iglesia más cool. Es que es una iglesia muy guay. Es que es una iglesia muy nice. Es que está en el top. Sí, pero muchas veces dentro de esas iglesias lo que hay dentro de los servidores es un mal testimonio, un mal ejemplo, testimonios realmente escandalosos, testimonios donde realmente puedes reprochar, donde realmente puede ser descalificado esas personas, pero que por conveniencia las tienen ahí sirviendo. Pero Dios no quiere eso de nosotros, sino realmente que en un servidor se debe de ver su integridad. En un servidor se debe de ver su virtud, de tal forma que el pastor, que el liderazgo de la iglesia pueda confiar sin dudar el trabajo que se tiene que desarrollar. Es decir, que todos hablen bien de ellos, que no haya por ahí una sombra o una duda en cuanto a su conducta. Y esto es tanto para hombres como para mujeres, para jóvenes y aún los ancianos. La palabra de Dios nos pide que todos los que sirvan tienen que tener una buena reputación. Así como es importante los dones espirituales, así como es importante lo que Dios ha puesto en ellos y que deben de ser hombres y mujeres llenos de sabiduría, pero si nos damos cuenta, lo primero que aquí nos está hablando es de un buen testimonio. El pastor ya lo decía ayer, el pastor Daniel, puedes tener dones muy hermosos que el Señor te los ha regalado, que no tienen nada que ver contigo, sino que por su gracia Él los ha depositado en ti, pero tu carácter y tu testimonio malo te descalifica, de nada sirve. El carácter y el testimonio es algo que no nacemos con eso. Lo tenemos que ir desarrollando. El testimonio no se da de un día para otro, es algo que tenemos que ir desarrollando. Entonces, vamos a ver durante este tema algunos personajes que servían a Dios, pero que su servicio desde que empezó con un buen testimonio. Vemos que el primer requisito para servir es ¿qué? ¿El buen qué? Testimonio. Eso es el primer requisito. Y ya después dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, donde nos habla que todos los que desean servir en el obispado, dice así: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose
caiga en la condenación del diablo. También dice, vamos a leer todos, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vemos que después de dar una gran lista de requisitos, que es un hecho, que la verdad muchos de esos requisitos no los llenamos. ¿Sí? Muchos de los requisitos que Pablo dice aquí quizá no los llenamos al 100%. Y estamos en ese caminar y en ese proceso. Pero dice que deben de hablar bien de nosotros dentro y fuera de la iglesia. ¿Saben? El poder crear un buen testimonio no se hace de un día para otro. Estamos en un momento donde todo lo queremos rápido. Donde que la sopa Maruchan es lo que más comen los jóvenes y es lo que más daño hace. Vemos iglesias donde el pastor de un día para otro se forma, cuando no hay un testimonio, cuando no lleva una vida de servicio, cuando no ha hecho un historial donde la gente pueda decir, sí, claro. Yo escuché a un pastor que decía, aquí en la iglesia, sus hijos y sus nietos están en el ministerio. Y ellos decían, ¿saben dónde nosotros formamos el corazón de los futuros pastores? Limpiando la iglesia, lavando los baños, limpiando los cables, limpiando la plataforma. Dijo, ahí es donde se forma el corazón de un pastor. Porque si ustedes agarran un joven que tiene dones, que tiene llamado y no forman su corazón, cuando lo suban al púlpito va a ser un orgulloso y un arrogante, que se va a enseñorear. Y lo escuchábamos predicar y el Señor nos permitió ir a la iglesia de este pastor. Y ¿saben una cosa? ¿Saben cómo encontramos a sus nietos? Así. Llegamos como 3 horas antes de que empezara el servicio y el nieto andaba con unos shorts, su playera, barriendo y trapeando toda la iglesia, haciendo la limpieza. Y después platicamos con su papá, que es el pastor, y decía, mi hijo tiene su trabajo secular, pero aparte él trabaja aquí en la iglesia dándole mantenimiento a toda la congregación. Cuando nos sentamos a platicar con este muchacho, cuando terminó la reunión, el muchacho ya andaba con su traje, bien arregladito, bien limpiecito, y el chico nos hablaba de la Biblia como no tienen idea. Un chico muy sabio, muy entendido en la palabra de Dios, pero donde estaba siendo un corazón formado, donde él estaba desarrollando un testimonio. Pero, ¿qué tipo de testimonio tú tienes hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que hablan los demás de ti? El testimonio, como se los dije, no es de un día para otro, ni en 3 meses, ni en 5 meses. Un buen testimonio es el trabajo de toda nuestra vida. Ese es un buen testimonio. ¿Se han puesto a pensar en el día en que el Señor nos llame a su presencia? ¿Qué va a mencionar la gente de ti? Cuando hagan ese testimonial o ese momento de servicio, a lo mejor muchos van a decir, no me pasen. Oigan, palabras que tengan sus hijos que da, no, gracias, no. Fue un buen hombre, fue una buena mujer, Dios sabe, yo no quiero pasar. Pero porque saben que en realidad quizá ese hombre o esa mujer en la iglesia tenía un cargo, a lo mejor era un pastor, a lo mejor era una maestra de niños, a lo mejor era la que enseñaba a las mujeres, pero con un pésimo testimonio. Y que por eso dicen, mejor guardo silencio, ¿qué voy a decir? ¿Qué dirán de nosotros cuando ya no estemos aquí? ¿Qué testimonio habremos de dejar? Quizá puedan decir, desde que lo conozco, le preguntaba el pastor Antonio, ¿a qué edad entregó su vida a Cristo? Y me decía que a los 12 años. Mi esposo también entregó su vida a Cristo a los 12 años. A esa edad conocieron del Señor y en ese momento entregaron su vida a Cristo, nacieron de nuevo y ahí empezó su historial y ahí ha empezado su carrera. A diferencia de mí, yo desde chica iba a la iglesia, pero en realidad mi encuentro con el Señor y cuando yo entregué mi vida a Cristo, no fue a los 12 años, no fue a los 7 años, tristemente, fue hasta los 20 años. Aunque yo estaba dentro de una iglesia, servía en esa iglesia, pero yo no había tenido ese encuentro con Dios.
Ok, a lo mejor algunos desde un principio empiezan muy bien su testimonio. Quizá tú dices, hasta el día de hoy mi testimonio no ha sido bueno. Hoy es tiempo para que te arrepientas y empieces a cambiar tu testimonio. Ahora quizá antes de Cristo todos tenemos testimonios que nos pueden avergonzar. Testimonios donde decimos, híjole, es que antes de conocer a Cristo todo lo que hice. Sí, pero en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El testimonio empieza en cuanto nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Ahí es donde realmente tiene que empezar. Qué bonito sería, ¿verdad? Que dijeran, ese niño, esa jovencita o esa mujer que está ya en el ataúd, es una mujer que desde joven, desde sus 12 años, entregó su vida a Cristo, empezó a servir y hasta el día que el Señor la llamó a su presencia, 60, 70, 40 años, no sé, siempre fue una mujer virtuosa, una mujer de buen testimonio, una mujer honorable, una mujer digna de respeto. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! A lo mejor algunos empezamos más tarde, pero qué bueno que digan, ¿no? Ese hombre entregó su vida a los 50 años. Antes fue esto, esto y esto, pero desde los 50 años hasta el día que el Señor lo llamó a su presencia, ha sido un hombre de buen testimonio. ¿Qué dirá la gente de nosotros? Qué hermoso fuera que digan, esa mujer, ese hombre, aún en su vejez, aún en la enfermedad, aún en las situaciones difíciles, nunca dejó de glorificar a Dios con su vida. Siempre estuvo dispuesto a servir, siempre estuvo dispuesto a ayudar. Eso sería maravilloso. ¿Tú quieres ser un siervo de buen testimonio? ¿Sí, de verdad? ¿Queremos ser siervos de buen testimonio? Ok, pues debemos de saber que desde el día en que entregamos nuestra vida a Cristo, ahí es donde empieza un gran compromiso. Porque desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, debemos de vivir para la gloria de Dios. Y que a través de nuestro testimonio el nombre de Dios sea glorificado. Por eso el apóstol Pablo, antes de morir, declara en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Se los leo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un hombre que antes de entregar a su vida a Cristo, ¿cómo era? Perseguidor de los cristianos. Él era un asesino. Él era un hombre malo. Pero tiene ese encuentro con Jesús y toda su vida cambia. Y de ahí empezó su testimonio hasta el último momento. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un buen ejemplo de un hombre de un buen testimonio. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres y mujeres de buen testimonio. Pero ¿quién es nuestro mayor ejemplo en el servicio? El siervo por excelencia. Jesús, vamos a ver cómo empezó su ministerio. En Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, 22 dice, ¿y todos qué? Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En estos versículos vemos cómo Lucas está refiriéndose a Jesucristo, cómo Jesús estaba iniciando su ministerio. Cuando él entra al templo y lee esa porción en el libro de Isaías, ¿lo recuerdan? Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense bien, hermanos, ¿cómo fue que empezó el ministerio de Jesús?
con un buen testimonio. Por eso decía el pastor que antes de llamar a las personas al servicio, debemos de investigar qué testimonio tienen. Así es como nosotros debemos de iniciar nuestro servicio y nuestro andar con el Señor, con un buen testimonio. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos y que somos sus siervos, que somos sus ministros, que son sus pastores, viviendo una vida de mal testimonio. Qué vergüenza, qué triste. ¿Cómo reaccionaríamos si nos dijeran, sabes, de hoy en adelante el requisito en esta iglesia, que tu pastor te dijera, el requisito en esta iglesia, y que el pastor Chuyo Olivares dijera a los pastores, el requisito para formar parte de casa de oración y el requisito para servir en cada una de la iglesia es, voy a ir a hacer una encuesta a tu casa, a tu colonia, en tu trabajo, en la universidad, ahí donde tú te desarrollas, para ver qué opinión tienen de ti. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te pondrías feliz? ¿O con temor? ¿O te ofenderías y dirías, pero cómo? Si yo ya llevo 3 años pastoreando esta iglesia y ahora que quiero ser casa de oración, ¿me quieren investigar? ¿O pero cómo? Si yo vengo de otra iglesia donde fui maestra de niños, donde fui diaconisa o donde fui anciano de la iglesia y me quieren investigar. Oh, no, eso está muy mal. ¿Reaccionaríamos así o realmente nos sentiríamos tranquilos? Y diríamos, bueno, Señor, creo que no soy una mujer perfecta, creo que no soy un hombre perfecto, sigo fallando, pero puedo ser una carta abierta. Adelante, vayan y pidan testimonio de mí. ¿Cómo reaccionaríamos? El cristiano, el doulos, no debe tener miedo de qué opinión tengan de él, porque somos llamados a tener un buen testimonio. Vamos a ver otro ejemplo. En Hechos capítulo 22, versículo 12, dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Aquí el apóstol Pablo estaba contando su conversión. ¿Recuerdan cuando él se convierte, él queda ciego? Pero Dios llama a Ananías para que ore por él. Y cuando él ora por Pablo, Pablo recupera la vista. Pero aquí lo maravilloso es que dice que Ananías era un varón piadoso. Mujeres, ¿cuántas mujeres piadosas hay aquí? ¿Eso piensan tus hijos de ti? ¿Eso piensa tu esposo de ti? ¿Eso piensan tus padres de ti? Dicen, esa señorita es una señorita piadosa, ese jovencito es un joven piadoso. ¿Saben que hay niños que aún desde muy pequeños, cuando son enseñados en la palabra y que los padres están pastoreando la vida de esos niños, aún en la escuela, los maestros se quedan sorprendidos por la piedad que hay en esos niños? Yo creo que cuanto más con nosotros, si somos siervos de Dios, debemos de tener un buen testimonio. Así como de Ananías decían, varón piadoso, completamente diferente al otro Ananías y Zafira, de pésimo testimonio. ¿Cuál es el testimonio que se recuerda de Ananías y Zafira? Le mintieron a Dios, robaron a Dios. Se hicieron un complot para quererle mentir a Dios. Por favor, ¿quién le puede mentir a Dios? Él lo sabe todo. Ahí vemos un Ananías de mal testimonio, pero este Ananías era un varón piadoso. Todos los que habitaban en Damasco hablaban bien de él. No hay mejor manera de hacernos fama que a través de las personas que están alrededor nuestro.
la familia, los vecinos, tus suegros, los compañeros de trabajo. No hay mejor manera que hacernos de un buen hombre viviendo y desarrollándonos en nuestra sociedad. ¿Saben qué hacen los hombres y las mujeres que continuamente están robando, están usurpando identidades, están matando o están haciendo cosas muy malas? Andan de aquí para allá. Se cambian de ciudades, se cambian de países para que puedan llegar a otros lugares donde no los conozcan y seguir haciendo sus atrocidades. Yo recuerdo en una iglesia donde yo estuve, donde cuando un pastor adulteraba, bueno, ha cambiado mucho, porque me acuerdo de cuando yo era pequeña, un pastor adulteró y le dijeron a ese pastor: nunca más vas a poder estar en el pastorado. Vas a ser restaurado, vas a poder servir dentro de la iglesia, pero en el pastorado no, porque el adulterio te descalificó. Y sí, ya Dios te perdonó, y sí, ya Dios te ha dado una nueva vida, pero tú estando sirviendo, tú estando ministrando, caíste en el adulterio y ¿sabes qué? Ya perdiste la autoridad, ya perdiste la credibilidad. Eso pasó cuando yo me acuerdo que tenía como 10 años. Mi abuelito pertenecía a ese ministerio. Pero después de muchos años, hace unos años atrás, me platicó una prima que sigue en ese ministerio de un pastor que cayó en el adulterio. ¿Y saben qué hicieron? Estaba aquí en la Ciudad de México y lo mandaron a Tijuana. Y le dijeron a la esposa: tú, guarda silencio. Dios ya lo perdonó. Ya no hay quien lo juzgue. Ninguna condenación. Empiezan a agarrar sus versículos y a torcerlos a su manera. Y lo cambiaron a Tijuana. ¿Y qué creen? En Tijuana volvió a caer en adulterio después de no sé cuánto tiempo. De ahí lo mandaron a Estados Unidos. Pero como en Estados Unidos demandan, allá lo acusaron por haber abusado o por haber tocado a una menor de edad. Terminaron deportando a ese hombre aquí a México. Y les digo algo, tristemente, ya está en una iglesia aquí en la Ciudad de México otra vez. Es un hombre que ha tenido un mal testimonio toda su vida. Y por eso lo traen de aquí para allá, de aquí para allá, creyendo que Dios no ve lo que está haciendo ese hombre y que no ve lo que está haciendo la autoridad, que es el pastor, que debería de haberlo quitado, el director del movimiento. Así muchos andan de iglesia en iglesia. Aquí había un joven que cayó en fornicación con una señorita, hablamos con él, los exhortamos, les invitamos a que tuvieran un tiempo de restauración y lo aceptó. A los 3 meses ya andaba con otra señorita y lo mandamos llamar y le dijimos: ¿sabes qué? No es el tiempo para que tú estés saliendo con nadie, tú estás en restauración. No obedeció, empezó a andar con esta chica y cuando yo hablé con la mamá y le dije: tengan cuidado con este chico. No te puedo dar detalles, pero no creo que sea el chico que le conviene a tu hija. Ten cuidado. ¿Saben la mamá qué dijo? Yo no sé qué haya hecho, pero Dios es misericordioso y le vamos a dar la oportunidad. Y le dieron la oportunidad. ¿Saben qué pasó? Cayeron en fornicación. Entonces ahí el pastor entró y le dijo: ¿sabes qué? Necesitas irte de la congregación porque eres un peligro para esta iglesia. Porque es como una manzanita que está podrida, pudre a las que están alrededor y tú no quieres ser restaurado. Él se fue de la iglesia, empezó una relación con una chica que no era cristiana y ¿saben? A los pocos meses llegó al altar con el suegro casi con pistola en mano porque embarazó a su hija. Claro, se encontró con uno igual que él, que le dijo: de mi hija no te vas a burlar, o te casas o te mato. Qué triste. Qué triste. ¿Qué testimonio estamos haciendo? ¿Andas de aquí para allá porque no te conviene que te conozcan? ¿Porque tu fama, porque tu historial, porque tu testimonio es malo? Se supone que los cristianos no deberíamos de ser así, que debemos de ser conocidos como personas que creen en el Señor Jesús, que tienen una fe genuina y que viven conforme a la fe que dicen tener. Tenemos un Dios que es santo,
Tenemos un Dios que es misericordioso. Tenemos un Dios que es celoso. Pero nuestro testimonio habla de un Dios completamente diferente. Qué triste. Hechos capítulo 9, versículo 36. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y que dice: esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Otra mujer que tiene un buen testimonio, una mujer que tuvo un buen testimonio. Hermanos, nosotros somos salvos por gracia y no por obras, pero la fe se demuestra por las obras. Entonces, una vez que hemos dicho o hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, tenemos que demostrarlo por medio de nuestro buen testimonio. Tenemos que demostrarlo por medio de nuestras obras. Esta mujer Tabita abundaba en buenas obras. No era alguien que ocasionalmente o de vez en cuando hacía lo bueno. Su vida era una vida de un buen obrar continuo. Mujeres, yo les pregunto, ¿podrían decir eso de ti? ¿Que eres una mujer que abunda en buenas obras? ¿O dirán de nosotros, pues de repente, el día que se para de buenas, cuando no hace mucho calor, cuando no está en sus días, cuando ya pasó la etapa difícil de la mujer? Decía el pastor Antonio, por amor y que estar dispuestos a sufrir aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Mujeres, somos desafiadas a ser mujeres de buen testimonio, pero de un buen testimonio continuo. Lucas capítulo 2, versículo 36. Dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta mujer también era una mujer que tenía un buen testimonio. Es una mujer que tenía más de 100 años. Imagínate, llegar a 100 años y decir, bueno, entregué mi vida a los 20, pero de los 20 a los 100 tuve un buen testimonio. Qué hermoso sería. Bueno, entregué mi vida a los 50. Para aquellos que entregaron su vida a los 12 años, imagínate decir, desde los 12 años hasta los 100 años que el Señor me permitió vivir. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esta era una mujer que tenía un muy buen testimonio, era una mujer que tenía comunión con Dios, era una mujer llena de Dios, ella era una persona activa. Por eso cuando el Señor Jesús es traído al templo, el Espíritu Santo le mostró a ella quién era ese niño. Inmediatamente vino la revelación a la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba sirviendo, porque esta mujer estaba en actividad en el templo, porque esta mujer, aún con su edad avanzada, Dios le hablaba y ella profetizaba. ¿Cuántas profetas quisieran haber aquí? Levanten la mano. Necesitan tener comunión con Dios. Necesitan estar llenas del Espíritu Santo, porque si no, lo que vas a hablar y lo que vas a profetizar es lo de los tacos, lo que tú quieres, lo que te imaginas y lo que tú deseas, no lo que el Espíritu Santo está hablando. Vemos como desfiles de profetas donde lo único que te hablan es para tu bien, para tu fama, para tu grandeza, empoderamiento de las mujeres empoderadas, y que tú dices, qué tristeza. Qué triste, porque no están llenas del Espíritu de Dios. Casi siempre cuando Dios da una palabra profética no es para engrandecerte, no es para llenarte de orgullo. Muchas veces Dios nos habla para confrontarnos con nuestro pecado, pero ahí es cuando decimos, eso no es de Dios. No, eso no.
La Biblia no deja exento a nadie. Todos tenemos que tener un buen testimonio, tanto los jóvenes como los ancianos, tanto las mujeres viudas como las mujeres casadas. Y lo vemos en su palabra cuando vemos los requisitos de las viudas que tenían que tener para ser protegidas y alimentadas por la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 5, del versículo 9 al 10. Dice: sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Que tenga qué? Testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Aún en las mujeres viudas, yo no sé cuál es tu condición. A lo mejor puede ser una mujer viuda, una madre soltera, divorciada, casada, no sé cuál sea tu situación, pero Dios demanda a cada una de nosotras que estamos sirviéndole al Señor que tengamos un buen testimonio. Jovencitas, es que tiene 15 años, es que le están demandando mucho en el servicio. Si tú ya estás siendo llamada al servicio y tú le has dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí, ¿qué crees? Aún a tus 15 años tienes que ser de buen testimonio. 1 Timoteo 3:11 dice: de igual manera las mujeres deben de ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Mujeres, necesitamos trabajar mucho en nuestro buen testimonio. Mujeres, que seamos respetadas por nuestro buen comportamiento. Ese es uno de los significados, respetadas por su buen comportamiento. Y la palabra no calumniadoras viene de diabolos, que significa atacar la reputación de otros por calumnia o difamación. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Te conocen por la chismosa? ¿Por la que miente? ¿Por la que murmura? ¿Por la que da falso testimonio? ¡Qué triste! Mujeres, si estamos sirviendo al Señor, debemos de crear un buen testimonio. Debemos de ser mujeres dignas. El Señor te ha entregado una comisión, mujer. El Señor te ha entregado en tus manos quizá a los niños de la iglesia infantil, a los jóvenes, a los adolescentes. Quizá te ha entregado el servicio en la cocina, el servicio en la limpieza de baños, el servicio en la alabanza, el servicio en señas. Mujeres, todas, desde la más jovencita hasta la más anciana que se encuentre aquí, no seamos mujeres calumniadoras, no seamos diablas. Yo no lo digo, es el significado. Y también hay diablos. Yo sé que aquí se está refiriendo a las mujeres, pero qué triste, eso se da más en las mujeres. Pero qué triste que también hay hombres calumniadores y que andan metidos en chismes, que andan hablando y murmurando de los otros servidores o de la gente de la iglesia solamente porque tienen amargura en su corazón. Aquí había un hombre que andaba hablando y difamando a ciertas jóvenes y señoritas, y yo hablé con uno de los diáconos y le dije: hermano, él es un varón y yo no voy a ir con él, pero a mí me queda bien en claro y yo le aconsejo, yo ya hablé con mi esposo, yo ya me puse bajo autoridad y le vengo a decir: es necesario que reprendan a ese hombre porque él anda siendo un diablo. Anda levantando falso testimonio de estos jóvenes y señoritas cuando no los conoce, solamente porque los ven bien vestidos o porque los ven bañaditos. Dicen: ese grupo tal de tantos servidores están llenos de soberbia, de orgullo, son unos altivos, no se junten con ellos. Hijas, con los tales ni te sientes a comer. Les dije: aguas, porque el testimonio que tú estás levantando, me lo puedes comprobar.
Entonces, así como hay diablas, así hay diablos. Cuidemos nuestro testimonio y que seamos respetados por nuestro buen comportamiento. Pero esto no nada más es, como les decía, para las mujeres adultas o para los ancianos, también es para los jóvenes que sirven. ¿Qué dice Pablo acerca de los jóvenes en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16? Pero solo voy a leerlo primero. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, y empieza a dar varias cosas: palabra, conducto, amor, espíritu, fe, pureza. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí que sirven? Levanten su mano, pero bien alto. A ver, jóvenes, tienen toda la fuerza, levántenla sin miedo. Ok, acá, muchos, bajen su mano. Jóvenes, si quieren hacer un buen testimonio, tienen que empezar siendo un buen ejemplo. Si tú estás sirviendo, el Señor demanda de ti que seas un buen ejemplo. Miren, muchachos, desde el momento en que nosotros empezamos a servir en el área que sea, te haces un punto de referencia. ¿Cuál es tu testimonio? ¿La noviera? Decía mi esposo, el que anda con todas las chicas enamorándolo. ¿Cuál es tu testimonio? ¿La murmuradora? ¿La que todo el tiempo está en chismes? ¿El chico que se la pasa maltratando a las señoritas? ¿O el clásico chico que anda con una con otro, pero es de la secreta, que se acerca a las chicas y le dice: oye, pero no le digas a nadie que te estoy escribiendo? Oremos tú y yo, empecemos una relación tú y yo. Mira, que Dios primero confirme. No, seguramente te está escribiendo a ti y a otras 3. Por eso es de la secreta. Agua, chicos, agua, chicas. Y luego están ministrando, están dentro del servicio, empiezan con una relación, las tratan mal, los tratan mal, están dejando un mal testimonio y todavía les dicen: si me amas realmente, yo te pido que nadie sepa esto. Yo ya me arrepentí, perdóname. Y ahí se la creen. Si hay gente que está sirviendo y que está en pecado y tú lo sabes, tú eres el responsable de que esa persona esté sirviendo así. Si tú no has avisado a los pastores, si tú no le has dicho a los líderes, tú te haces una con esa persona. A veces vienen chicos y dicen: es que hermana Pao, mi amigo, mi mejor amiga, abrió su corazón y me está diciendo que apenas cayó con su novia, o que tiene problemas con la pornografía, o que tiene problemas en la sujeción con sus padres, o que tiene problemas de amargura y falta de perdón. ¿Saben qué es lo que yo les aconsejo? Habla con él, convéncelo conforme a la palabra de Dios, que se retire, que lo deje, que confiese su pecado y que pida ayuda. Vamos a darle un tiempo. Van y lo hacen, y después yo les hablo en una semana: ¿qué pasó? ¿Qué onda? No quiere. No, ¿sabes qué? Lo siento, yo no te puedo guardar el secreto, lo tengo que mandar llamar, porque no está en condiciones de estar sirviendo así. Pero es que van a decir que soy una chismosa, pero es que él me quiere mucho, pero es que nos debe de importar más saber que le estamos sirviendo a un Dios que es santo, santo, santo. ¿Y con quién prefieres estar bien? ¿Con tu hermano, con tu mejor amigo o con Dios? Jóvenes necesitan ser de buen ejemplo para otros. Y el buen ejemplo no nada más es dentro de la iglesia, es dentro y fuera de la iglesia. Ya lo dijo el pastor, que bueno, porque no me hubiera dado tiempo de decir, pero él ya habló todo. Redes sociales, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de comportarte en la iglesia, en el servicio. La mayoría de los jóvenes que no conocen de Dios tienen un pésimo testimonio. Muchos de los jóvenes que están allá afuera están metidos en vicios, en perdición, en inmoralidad sexual, en la flojera, en el desinterés. Son unos desordenados, no todos, la mayoría. Pocos son diferentes,
Pero si tú eres un joven cristiano y que estás sirviéndole a Dios, Dios demanda de ti tener un buen testimonio. Empezando por ser un buen ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Tenemos un gran ejemplo, Timoteo. Cómo el apóstol Pablo hablaba de él. Decía: mi amado hijo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Se dan cuenta? Pablo hablaba de Timoteo, daba un testimonio de él, y no solo daba testimonio de él, daba testimonio de su abuela y de su madre. Mujeres, qué maravilloso que la gente dé buen testimonio de tus hijos y den buen testimonio de ti. Porque a veces los hijos tienen un testimonio intachable, pero las mamás, ay nanita, y las abuelitas, Dios nos guarde. Pero yo les voy a decir una cosa, mi suegra, una mujer que dejó un excelente testimonio en oración, en conducta, pacificadora, intercesora, una mujer que aconsejaba. ¿Saben yo qué le pido a Dios? Dejó la vara muy alta, un gran desafío. Que cuando yo no esté, ojalá de mi hija Valeria, de mi hija Débora, de Daniel, de Pablo, de Melody, que un día digan: una fe no fingida, igual que su abuela Catita y su madre Paola. Es un gran desafío. Eso es por lo que debemos de preocuparnos, mujeres, por tener un buen testimonio, no por cubrir los estándares que el mundo nos ha puesto. Eso es pasajero, todo eso se va a acabar. Necesitamos invertirnos en dejar un buen testimonio, varones y mujeres, jóvenes, señoritas, ancianos, que sean recordadas nuestras generaciones pasadas, las futuras y las que estamos viviendo, de un buen testimonio. No solo podemos vivir por fe, necesitamos una vida de ejemplo. Los hombres en este mundo aman muchas cosas que para ellos son importantes. Por ejemplo, el dinero, la riqueza, la fama. Para nuestro Señor Jesús, eso no vale tanto como nuestro testimonio. Y no lo digo yo, lo dice su palabra en Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para Dios es de más valor cómo actuamos, cómo hablamos, cómo está tu corazón, porque lo que hay en tu corazón es lo que se evidencia dentro y fuera de la iglesia. Para Dios es más importante eso, que cuánto dinero tienes, que cuánto ganas a la quincena, que cuántos títulos has sacado en la universidad. Para Dios, eso es bueno, es necesario en este mundo, porque si no tenemos dinero, no podemos comer. Pero para Dios lo que realmente es de gran valor es el testimonio. Que los siervos de Dios tengan una buena fama, que se hable bien de nosotros, no cuántas iglesias hemos abierto o cuántos congregantes tenemos. A lo mejor tu iglesia es muy pequeñita, tienes 2, 3 congregantes, que se te conozcan no por el número, sino porque eres un buen pastor, un hombre que teme a Dios, que ama a Dios, un hombre honorable, una mujer honorable. ¿Para qué quieres una iglesia como esa que hablábamos al principio, de miles y miles de gente, donde han llegado ahí hasta artistas muy famosos? Pero ese pastor y ese dirigente son hombres que tienen hasta el día de hoy una mala fama. ¡Qué triste! Dios prefiere que tengamos más que riquezas, un buen nombre. ¿Para qué?
para el engrandecimiento del reino de los cielos. No es para tu gloria, no es para tu engrandecimiento y no es para que se hable bien de mí o se hable bien de ti. Es para que el nombre de Dios no sea burlado ni vituperado. Es para que el nombre de Dios sea glorificado, porque Él es el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Pero quizá tú dices, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, a mí no me importa el buen nombre ni la honra. Entiéndase de honra. No hablamos de esa honra, de un enseñoreamiento y fuera de equilibrio, una honra bíblica. Una honra bíblica. Dices, a mí no me interesa eso, a mí no me preocupa. Te digo algo, sí te debería de preocupar, porque el nombre de nuestro Señor muchas veces ha sido vituperado por tu mal testimonio y por tu pésima conducta, cuando el nombre del Señor debe de ser honrado y glorificado. Y muchos dicen, no, pero a mí no me interesa lo que la gente dice, porque a mí lo que me interesa es lo que Dios habla de mí, porque Dios no mira como mira el hombre. Y se refieren cuando el Señor manda al profeta Samuel y le dice, ve con Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y vemos cómo llega el profeta y está buscando a este hombre, y él piensa que es Eliab, y dice, aquí está delante de ti. Este joven ungido, lo vio grande, fuerte, quizá, dice, aquí está. Y el Señor le dice, no es él. No mires su apariencia, no mires su estatura o lo grande, porque yo lo que miro es el corazón. Pero te voy a decir algo, lo que hay en tu corazón es evidenciado con tus obras, con tu carácter, y es el testimonio que tú estás dejando. Porque por muy aparentes e hipócritas que seamos, tarde o temprano sale a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón, y es evidenciado. Y ahí es donde se sigue dando un buen o un mal testimonio. Hermanos, dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirves? Dile al que está junto de ti, ¿a quién sirves? Ok, los hombres, ¿te dijo que a Cristo o al pastor? Bueno, los hombres hacen muchas cosas para su gloria, para tener un renombre, para recibir reconocimiento y alabanza. Pero los siervos de Dios, lo que hacemos lo debemos de hacer, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. En Hebreos 11:2 habla de los héroes de la fe y dice, gracias a ella, ¿a qué? A la fe. Fueron aprobados los antiguos. No te canses de hacer el bien. No, oye, no dice, perdón, hasta ahí. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. ¿Gracias a qué? A su fe. Hermanos, necesitamos vivir una vida de fe, esforzándonos todos los días para dar un buen testimonio. A lo mejor te esfuerzas mucho en sacar tus enseñanzas para los niños, te esfuerzas mucho en hacer la limpieza de la iglesia, te esfuerzas mucho para tocar bien un instrumento, te esfuerzas mucho para sacar un tema con los jóvenes y adolescentes, pero tu testimonio está por los suelos. Esforcémonos para que un día todos lleguemos a dar un buen testimonio, un testimonio digno de que nuestro Señor Jesucristo es el que gobierna nuestra vida. Vivamos aferrados a Dios, vivamos en comunión con Dios, como escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra, en oración, hasta el último día de nuestras vidas. Y voy terminando. Marcos capítulo 14, versículo 55. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio
procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y más adelante vemos cómo le decían: Jesús, a ver, ¿no respondes nada? ¿No respondes nada? Y Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no se defendía ante las acusaciones. Jesús, ¿saben qué hacía? Compartía la voluntad de Dios. Jesús hasta el último momento de su vida, Él empezó su vida y su ministerio con un buen testimonio. En el concilio Él dio un buen testimonio. Ante una situación injusta y un falso testimonio, Él lo que quería era compartir la voluntad del Padre. ¿Cómo mantienes tu testimonio ante situaciones injustas y falsos testimonios? Aún en el último momento, Marcos 15:39, no lo lean, dice: viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Ese es nuestro desafío. Desde antes, un buen testimonio. Durante, un buen testimonio. Y aún en el último momento, que la gente que está alrededor de ti digan: esa mujer es una hija de Dios, ese abuelito es un hijo de Dios, esa señorita es un hijo de Dios, esa anciana es una hija de Dios. Que nuestro testimonio lleve a la gente a buscar de Dios. El buen testimonio de Jesús fue desde el principio hasta el fin. Él es nuestro gran y perfecto ejemplo. Hasta el día de hoy, su vida glorificaba al Padre y a Dios. Vamos a ponernos de pie. Quizá tú dices: reconozco que hasta el día de hoy no he tenido un buen testimonio. Hace tiempo oí a un pastor que hablaba de unas mujeres y me dolió mucho. Mujeres, se los comparto para que nos lleve a la reflexión. Y el pastor decía: es que siempre nos están pidiendo más y más congresos para los varones. Y él dijo vacilando, pero ahí hay una verdad. Dijo: no, es que las que lo requieren más son ustedes. Les vamos a hacer congresos de mujeres cada 2 meses para que el Señor les hable y las cambie. Qué triste, ¿verdad? Que nuestro pastor o que tu líder te tenga por chismosa, por mentirosa, por una mujer coqueta, por una mujer que no sabe respetar a los hombres, desobediente. Pero sobre todo, que muchas veces por nuestro mal testimonio dice la gente: ¿yo ser cristiano para ser como ella? ¿Yo ser cristiano para ser como mi papá, que es pastor y que se sube a predicar de amor, de misericordia, de perdón, de santidad, cuando yo veo que en mi casa maltrata a mi mamá, dice malas palabras, ve programas incorrectos? No, yo no quiero saber de Dios por el mal testimonio que estamos dando. Mujeres, ¿cuántas veces nuestros hijos no quieren saber nada de Dios por el mal testimonio que nosotras hemos dado? La palabra de Dios dice que si tu esposo es inconverso, con tu testimonio él puede ser salvo. Imagínate qué importante y qué valioso es nuestro testimonio.
Si tú no has dado un buen testimonio, hoy es un momento para que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Dice su palabra: mejor es el fin del asunto que su comienzo. Mientras hay vida y esperanza. Que de aquí en adelante empecemos a trabajar por un buen testimonio. Amén. Señor, gracias te damos. Y venimos delante de ti pidiendo que nos perdones. Señor, perdónanos porque cuántas veces, Señor, por nuestro mal testimonio, la gente no quiere saber nada de ti. O piensan que nuestro Dios es un Dios permisivo, cuando tú eres un Dios santo, santo, santo. Cuando diste a tu Hijo Jesús, porque no había otra manera de que nosotros pudiéramos ser lavados y perdonados, porque estábamos llenos de maldad. Y hemos muchas veces con nuestro testimonio puesto tu nombre en muy mala estima, cuando tu nombre es digno de toda alabanza y adoración. Señor, perdónanos, y que a partir de hoy tu Espíritu Santo nos redarguya y no nos deje en paz, y que haya en nosotros un arrepentimiento genuino, y que quitemos todo aquello que a ti no te glorifica y que a ti no te agrada. Que los que están alrededor de nosotros puedan decir, como dijeron de ti: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que puedan decir: verdaderamente ella es un hombre, él es un hombre, ella es una mujer diferente. Su padre es Dios y él modela el carácter de Dios, y por automático hay un testimonio bueno. Ayúdanos, por favor, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.